Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América. Bien, y ya estamos de vuelta con nuestra segunda parte del programa, segunda parte en la cual tenemos la oportunidad de saludar a toda nuestra gente querida que nos acompaña en distintos rincones de nuestro mundo. Comenzando con Radio Cumbre 101.9 FM desde el estado Barinas en Venezuela en señal digital. Acá en los Estados Unidos a través de Fusión 90.7 FM desde Houston, Texas. Y también a través de nuestro canal de televisión digital CNC Florida Central. Y en el viejo continente también envío un inmenso abrazo a nuestra gente de Ideal Radio FM desde Málaga, España. Hoy en América es Noticia colocamos en Bajo la Lupa a... El hecho es que se visualizan grietas al interior del partido de la FARC. La crisis desde hace varios meses se ha percibido en la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, o la FARC, tiende a crecer tras conocerse ayer una dura carta que dirigieron al pleno de la colectividad los históricos excomandantes de la antigua guerrilla Joaquín Gómez y Bertulfo Álvarez, en la que cuestionan el manejo de Rodrigo Londoño, o alias Timochenko, pues el cual está dando al partido. Dicen que esta formación política se burocratizó y acaba de nacer, imagínense ustedes, ayer se los comentaba brevemente, y dejan entrever que incluso se estarían presentando hechos de corrupción. Por ello piden la realización de un congreso extraordinario en donde se analice el redireccionamiento de las estrategias para las elecciones territoriales del 2019. Y sí, como están escuchando, estamos hablando de la FARC, que ha conformado, si vale el comentario, esta fuerza o este brazo político a partir de su grupo terrorista. Ya se habían escuchado críticas desde las zonas de capacitación por parte de algunos excombatientes de bajo rango que ante las dificultades que han afrontado en vista de que la infraestructura de estos espacios no ha sido culminada, se han presentado dificultades en la prestación del servicio de salud y los proyectos productivos no avanzan. Esto lo señalaron, o mejor dicho, indicaron que la dirigencia del partido en Bogotá se olvidó de ellos, mientras que goza de las comunidades de la ciudad. No obstante, es la primera vez en los 13 meses de existencia de la FARC que excomandantes ponen en tela de juicio el manejo de la actual dirigencia encabezada por Londoño, la cual pues le da al partido. Esta situación se suma al hecho de que 9 excomandantes abandonaron las zonas de capacitación desde hace varias semanas, lo que ha generado preocupación en el gobierno nacional, pues no se sabe si continuarán en el proceso de paz. Incluso informes de inteligencia del ejército ubican a varios de ellos cerca de la frontera con Venezuela, como para variar, teniendo el ELN también a la FARC, en tanto que otros análisis más pesimistas señalan que podrían ingresar a las disidencias. Esta situación es tan delicada que la semana pasada la misión de Naciones Unidas en Colombia para verificar la implementación del acuerdo tocó el botón de alerta al señalar que 6 excomandantes salieron con rumbo desconocido de las zonas de capacitación en diferentes regiones, abandonando las responsabilidades que tienen con más de 1.500 reincorporados que aún se mantienen en estos espacios. Tampoco se sabe el paradero de Iván Márquez, jefe del equipo de la FARC durante los 4 años de negociaciones con la administración de Santos en La Habana, y quien tiene esperándole una curul en el Senado, que hace parte de los 10 escaños que le garantizó el acuerdo a la entonces guerrilla para que ya en la vida civil pudiera hacer política, alias El Paisa y alias Romaña. Estamos leyendo, por cierto, una nota del Nuevo Siglo de Colombia. No obstante, este último reapareció ayer por medio de un comunicado leído por Pablo Catatumbo, en el que dijo que actualmente se encuentra recorriendo los municipios de Florencia, Paujil, Cartagena de Chairá, Puerto Rico y San Vicente del Caguán, todos ellos ubicados en el departamento del Caquetá, donde nuestro trabajo, dice Iván Márquez, es y será hablar con la población explicando la necesidad de apoyar el proceso de paz. Ahora hablamos de la carta en concreto.
Gómez y Álvarez señalan en la misiva que enviaron al pleno del partido FARC que consideramos que como dirección hemos cometido una serie de desaciertos, dice la carta, muchas incoherencias entre lo que decimos que somos y lo que hacemos en la práctica, algunas de dichas actuaciones totalmente divorciadas de los principios revolucionarios que siempre hemos defendido. ¿Cómo es posible que se cometan incoherencias partiendo, por supuesto, de nuestra óptica de revolucionarios tales como la de Timochenko, el Rodrigo Londoño, al afirmar en un foro en Manizales que él pedía que al honorable señor Uribe se le respetara el debido proceso y el principio de inocencia, mientras que en el caso de Santrich lo que dijo fue palabras más, palabras menos, que Santrich debería demostrar su inocencia, añadieron en el texto. También Álvarez y Gómez critican las fotos de Pastorcillo, Pastor Alape, con representantes de la multinacional paramilitar Poligrau. Preguntamos, ¿qué explicación políticamente conveniente se le podría dar a la militancia de nuestro partido al respecto cuando no hay explicación que valga? Continuando la referencia al dirigente Alape, mejor dicho, estos excomandantes indican que no será que el Pastorcillo está cayendo en nepotismo. El nepotismo es muy propio de los políticos corruptos. ¿Qué se entiende por nepotismo? Es abuso de poder o reparto de cargos entre parientes y amigos. Camaradas, dice la carta, el estado de postración en el que actualmente se encuentra nuestro partido no se ha dado de la noche a la mañana. Ha sido todo un proceso que inició en la conferencia del Yarí, cuando se hizo evidente para todos los delegados la vulgar manipulación que se dio para elegir a la dirigencia nacional a unos que no tenían mayores méritos, pero gozaban de simpatía ante algunos del secretariado y sacar a otros que sí tenían méritos y reconocimiento ante la base guerrillera, según sostuvieron. Agrega la misiva que es urgente realizar un congreso extraordinario para que la militancia ponga las cosas a derecho y se depure el partido de tantos oportunistas que han llegado henchidos de arrogancia a dictarles de manera grosera y respetuosa a los forjadores de este gran movimiento, que es lo que hay que hacer, mientras otros que no tuvieron mejor suerte han sido excluidos e ignorados por completo. Esta es una bomba en Colombia. ¿Y por qué es una bomba en Colombia? Porque las costuras, cuando uno viene, me hace recordar a Wilder, a Lina y a otros grandes amigos colombianos que nos escribían y decían, es un error decir ex guerrilleros de la FARC. Aquel que fue guerrillero, aquel que fue terrorista, lo seguirá siendo toda la vida porque en sus manos hay sangre. Estos individuos que se acostumbraron a gobernar a punta de plomo, de balas, de secuestro, de desapariciones, de violaciones, pues han salido un grupo de ellos, sobre todo la dirigencia, casi que en situación de retiro, casi que para un ancianato. Ha salido, pues, muy cómoda a partir del acuerdo con Santos, a intentar cogobernar en Colombia. Aquellos que defienden el acuerdo seguramente me estarán pensando, y seguro me lo dirían si estuviesen acá en el estudio, era lo que decíamos. Iba a haber una implosión, el acuerdo iba a estar, los desmovilizábamos y una vez desmovilizados ellos solos se iban a desintegrar. Pudiera ser un argumento, el asunto es que el argumento no es completo porque todavía en las selvas de Colombia se sigue asesinando, secuestrando, violando, adoctrinando, reclutando a jóvenes, a personas, a mayores, a lo que venga. Pero en todo caso, a dónde voy es que esta gente se acostumbró a obedecer con una estructura terrorista de corte paramilitar, más bien de corte guerrillero, pero digamos en términos de la estructura, imitando a lo que significa el estamento militar, donde había que hacer caso de manera vertical. No había horizontalidad, no había democracia, no había oportunidad para disentir. Bueno, pues entonces a partir de allí se montan una estructura, una fachada de partido, y un partido que apenas tiene 13 meses, que llegó al Senado, al Congreso colombiano, sin tener un candidato electo por el pueblo colombiano, sino puestos a dedos a partir del acuerdo de paz. Y ya se están matando entre ellos. Qué bueno que haya ocurrido de esta manera, porque al fin y al cabo la propia democracia colombiana corre suficiente riesgo teniendo un grupo que se mantiene en la selva, se mantiene secuestrando, se mantiene negociando con el narcotráfico y además tiene un brazo político en el Senado colombiano. Ni hablar del resto de las instituciones del Estado colombiano.
Entonces nos pareció particularmente importante en Bajo la Lupa. Ayer lo íbamos a comentar, no nos dio tiempo, lo presentamos el día de hoy. Este quiebre que se está viviendo, estas grietas al interior de la FARC, llámenle partido, llámenle grupo rebelde, llámenle grupo guerrillero o terrorista, como ustedes lo digan. El Espectador de Colombia, un medio muy respetado, con gran historia periodística, también se pregunta qué pasa en la FARC y nos habla de esta carta. Dice: dirigentes critican a Timochenko y a Pastor Alape, a partir del comportamiento que han tenido, pidiendo este nuevo congreso. Un congreso que, de darse bajo los criterios que han manejado en esta carta Joaquín Gómez y Bertulfo Álvarez, estarían prácticamente pidiéndole la cabeza a nada más y nada menos que al cabecilla máximo de la FARC, Rodrigo Londoño, o alias Timochenko. A ver, incorporo comentarios. Me disculpa que me quedé por acá pegado con el editorial. María Hernández con nosotros. Un abrazo para Maru. Ivonne dice: espero que todos nuestros países copien esto como ejemplo las justicias. Me imagino hablando sobre Perú y Ecuador, que estuvimos abordándolo en la primera parte. En el caso de Perú, condena perpetua, cadena perpetua para la cúpula dirigente del grupo terrorista de Sendero Luminoso. Y en Ecuador, la Fiscalía lleva indagatoria a Rafael Correa y a Jorge Glass por nuevos hechos de corrupción, una trama que parece tener cerca de los 10 años, que fue justamente el tiempo en el que gobernó Rafael Correa. A ver qué más tenemos por acá. Elena nos dice: Dios mío, pero a veces parece que todas estas noticias de corrupción no son posibles. ¿Dónde estamos los ciudadanos de este mundo? ¿Y haciendo qué? Nos pregunta Elena Madán. Emerson Tafur con nosotros. A ver, un poco más abajo, Cafina Camero, bienvenida. Cafina dice: buenas noches, se ve y se escucha nítido aquí en el Valle de la Pascua en Venezuela. Gracias, Cafina, bienvenida a tu casa. Ivonne Aristigueta nos comenta: los guerrilleros narcos secuestradores tienen que aplicarles la pena de muerte. Nos lo comenta nuestra querida Ivonne Aristigueta. Rafa Álvarez, como siempre. Jesús dice: Jesús mi guía. A ver, dice: Dios te bendiga por mantener a tu gente informada. Muchísimas gracias. A ver qué más tenemos. Wilder dice: ojalá la FARC se acabe por siempre. Nos lo comenta Wilder desde Bogotá, en Colombia. María Rosana Masuera dice: es el deseo de Colombia. Mientras que Rafa nos comenta: buenas noches, espero que algún día el brazo de la justicia alcance a Maduro y todo su combo y le sea aplicada las leyes con todo el rigor que merecen estos bandidos asesinos que prácticamente han acabado con mi país. Cadena perpetua para estos bandidos rojitos, nos lo comenta Rafa Álvarez desde Venezuela. Mónica Salazar, por su parte, nos agrega: el expresidente de El Salvador, Elías Saca, fue condenado también a 10 años de prisión por el desvío de $300 millones del presupuesto estatal. Y Andrés Freites nos dice: pero ¿quién ha dicho que un comunista o socialista es democrático y honesto? Si para tomar el poder destruyen, matan, violan, hacen mucho daño y cuando llegan al poder se enriquecen de una manera brutal. Para muestra un botón, Venezuela y su gobierno. Mónica dice: la FARC merece en la cárcel, igual que Sendero Luminoso. Wilder también nos comenta: la FARC van para el monte otra vez. Bueno, y este es el gran temor que se tiene en torno a la FARC. Sin embargo, nos preguntaríamos, de irse al monte, de romper con el acuerdo, y ya lo habíamos comentado en una oportunidad, que el acuerdo probablemente al llegar Duque al poder no sería roto por Duque, sería roto más bien por la propia cúpula de la FARC. Y lo que nos ha sorprendido a muchos es que no tiene que ver por un enfrentamiento contra el Ejecutivo colombiano, sino es un enfrentamiento que está dentro del esquema del brazo político de este grupo terrorista. ¿Qué implicaciones podría tener? Muchísimas. Una de ellas, que ya se está comenzando a vivir, es que esos desmovilizados se devuelvan a la selva. Ojalá que esto no ocurra, pero si ocurre, pues muy probablemente veremos una reedición de lo que se vivió en términos de lucha frontal en contra de estos grupos terroristas en Colombia, cuando Uribe, pues probablemente Duque pudiera repetir algo de esto. A ver, Claudia Aldunate desde Bolivia nos saluda. Alexis Piña dice: nepotismo, eso es lo que está aplicando Maduro en Venezuela, total nepotismo. Mientras que Mónica nos comenta: ahora la corrupción y al terrorismo se les llama desaciertos. Vergonzoso, nos comenta Mónica. Wilder Ávila dice: entre los mismos camaradas hay envidias porque unos están robando más que otros, quieren que se reparta el botín equitativamente. Dudu nos comenta: la FARC tienen que ser eliminados de la faz de la tierra y todo grupo terrorista en las Américas. Ya es hora
que Latinoamérica comience a salir de líderes dispuestos a trabajar con tecnocracia. Gracias, Dudu, por tu comentario. Andrés dice, por cierto, amigo, tengo un amigo de 16 años desaparecido en Colombia. Si puedes, Andrés, mándame la información en privado. Eso es lo que hacen los comunistas. May Díaz dice, me gustaría pensar que la desmovilización existe, pero lo que creo es que ellos están más bien reorganizando. Sonia Gómez, que le doy la bienvenida, como siempre, sus comentarios muy elocuentes, nos dice, siempre será reprochable que quienes siempre han desafiado y retado a la institucionalidad se valgan de esta para insertarse en la vida política del país. El comentario aplica a exguerrilleros, paramilitares, golpistas, etc. Se los decía, Sonia cada vez que escribe, pues escribe de manera puntual y muy asertiva. Y sí, sin duda, ¿qué sentido tiene cuando hacen todo el daño que pueden hacer y luego tratan de más bien saltar con más fuerza, apalancándose en la propia democracia, en la propia estructura del Estado? Beatriz, a ver, ¿quién más? No quiero dejar a nadie por fuera. Andrés Freites nos comenta, todo a la fuerza para destruir un país. Un ejemplo, Cuba. ¿Cómo llegó Fidel a mandar? Por la fuerza, con sangre. Y Chávez, ¿cómo llegó? Con sangre. Y Maduro es lo que hace, cómo se mantiene. Beatriz Wasserman dice, por este asunto y otros de la falsa paz con la FARC, el Comité Nobel debería hacer algo ejemplarizante o quitar el galardón a Santos. Bueno, Beatriz, es más complicado de lo que parece. Es parte de la estrategia que manejó Noruega para impulsar, para presionar, para alar por los pelos, como se dice en criollo, ese acuerdo de paz que finalmente fue aplicado en Colombia, incluso en contra del propio pueblo colombiano que salió a votar en aquel plebiscito, si mal no recuerdo, del 2 de octubre del 2015, si mi memoria no me falla. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Andrés, bueno, por allí Elena dice, esas grietas que se van abriendo generalmente son las que dan al traste con esos grupos que pretenden gobernar y les sucede porque son delincuentes que solo aspiran llegar al poder. Andrés Freite nos comenta, la humildad ni se compra ni se vende, simplemente naces con ella, es el mayor tesoro de un ser realmente humano. Carlos Eduardo Marcí, como siempre. Mario también, siempre se me complica tu apellido, Niki, vamos a ver si ahora sí lo dije bien. Un gran colega y amigo nos sintoniza desde Argentina. Karina Gómez Navarrera dice, Duque necesita ayudar a Venezuela a volver a la democracia. De otra forma, todos estos bandidos se van a refugiar a Venezuela. Y fíjense que en el comentario de Karina se guarda una gran realidad. Y lo hemos comentado, lo hemos advertido y lo hemos denunciado desde este espacio durante muchísimo tiempo. Venezuela es un caldo de cultivo. Venezuela es un espacio fértil para el establecimiento de asentamientos, de campamentos y de base de operaciones de grupos terroristas. Por eso es que incluso Estados Unidos, en la era de Obama, y lo mantuvo Trump, insiste en que Venezuela es una amenaza inusual para los Estados Unidos y para América. ¿Por qué inusual? Porque de manera directa no supone amenaza como tal, porque no hay conflicto bélico entre los países. Sin embargo, de manera indirecta, al tener una estructura desbaratada como la que se tiene en Venezuela, al tener al narcotráfico gobernando como gobierna Venezuela y al tener la debilidad del uso de la fuerza como la que se vive en el país, todo puede ocurrir, incluyendo la instalación de grupos, bases, asentamientos, campos de terroristas, de guerrilleros, de narcotraficantes. Por eso es que hay que tener tanto cuidado sobre Venezuela y no pensar que solamente siendo extranjero la magnitud de lo que ocurre en Venezuela implica unas decenas de miles de venezolanos en mi país. No, es mucho peor. Es mucho peor porque lo que puede ocurrir en Venezuela va, así como ya lo ha venido haciendo, afectar profundamente al resto del continente. Continúo con los comentarios. Por ahí dice Elena, yo creo, y voy un poco más abajo, yo creo que eso de regresar a lo que han sido siempre era bien sabido por absolutamente todos los que participaron en el acuerdo. Las FARC son impredecibles para regar el narcotráfico, o mejor dicho, imprescindibles, corrijo. Las FARC son imprescindibles para regar el narcotráfico y, por supuesto, al vivir como reyes. Elena dice, por eso se han ido metiendo en Venezuela. Beatriz me corrige, gracias Beatriz, el plebiscito fue el 2 de octubre del 16, no del 15
de 2016. Gracias por la corrección. Delicias Mariceli nos dice, todo lo que pasa en Colombia es porque la ONU y la OEA están llenos de comunistas. Les doy las gracias a todos, por supuesto, por incorporar sus comentarios en torno a este tema, hablándoles de Colombia. Mientras tanto, el grupo terrorista del ELN dejó en libertad a los 3 policías, un militar y 2 civiles que secuestró en el Chocó. Sin embargo, y por acá tengo mi cuadernito de anotaciones, todavía faltan, a juicio del gobierno de Iván Duque, faltan 9 liberados. 9 secuestrados que tienen que ser liberados para restablecer el acuerdo de paz en Colombia. Y quiero cerrar nuestra emisión del día de hoy con Uruguay. ¿Por qué con Uruguay? Porque hay un hecho curioso que vale la pena destacar. Y es que el gobierno de Tabaré Vázquez ha ordenado el arresto al jefe del ejército, el comandante general del ejército de Uruguay, por criticar una medida del gobierno. Esta es una nota de BBC Mundo. El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, causó sorpresa en su país al decidir sancionar al comandante en jefe del ejército, Guido Manini Ríos, con 30 días de arresto por considerar que realizó comentarios políticos de forma pública. El ministro de Defensa Nacional, Jorge Menéndez, explicó este martes que la sanción impuesta el lunes se debe a faltas disciplinarias que se han reiterado. Según medios locales, la Constitución uruguaya prohíbe que los militares realicen comentarios políticos, específicamente el artículo 77 de la Constitución de Uruguay, que establece que los militares en actividad deberán abstenerse de formar parte de comisiones o clubes políticos, de suscribir manifiestos de partidos, autorizar el uso de su nombre y en general ejecutar cualquier otro acto público o privado de carácter político, salvo el voto. En las últimas semanas, Manini Ríos criticó al gobierno en varias notas de prensa en relación a un proyecto de ley propuesto por el oficialismo que reformaría el servicio de retiros y pensionados militares, conocido localmente como la Caja Militar. El jefe del ejército señaló que la reforma perjudica a la mayoría de los efectivos de su fuerza y que algunos incluso perderán su derecho a retirarse, según informó el medio subrayado, el primero que dio a conocer la noticia de la sanción. En declaraciones al programa de radio Todo Pasa en Océano FM, Manini Ríos dijo que el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, está mal informado. No le puedo atribuir de ninguna manera al ministro mala fe, ni puedo ni siquiera creer, y no lo creo, que mienta a sabiendas. Simplemente creo que no está bien informado. Si el señor ministro agarra una calculadora, toma los términos de la ley y la realidad de un soldado nuestro, se va a dar cuenta que lo que yo digo es así. El soldado va a tener que hacer más años para irse con la mitad, según declaró. Insisto, curiosa nota en torno a lo que ocurre en Uruguay con esta sanción al comandante del ejército uruguayo. Por lo pronto, ahora sí nos toca hacer punto final a nuestra misión del día de hoy en América es Noticia. Les quiero agradecer a todos por habernos acompañado, por haberme acompañado, compartido el programa. Los que no lo han hecho, les invito a hacerlo en este preciso instante, aunque nos vayamos fuera del aire. El programa queda colgado en nuestras redes para que sus familiares, amigos e interesados puedan incorporarse, escuchar y también colocar sus comentarios acá en América es Noticia. A los que ya lo hicieron, mi eterno agradecimiento, y mucho más a los que se han incorporado con nosotros en nuestro acostumbrado debate diario. El día de mañana, y Dios mediante nos da la oportunidad para estar al aire, estaremos en vivo con un programa distinto. Vamos a estar hablando con Lina Escobar. Nuevamente viene a visitarnos al programa. Vamos a hablar un poco sobre el racismo en los Estados Unidos, el racismo fuera también, a la xenofobia. Este va a ser el tema que Lina nos va a traer como invitada especial a nuestra emisión número 747 en América Noticias. Así que por lo pronto, agradeciéndoles al habernos acompañado, como siempre les digo, que Dios me los bendiga, se les quiere, se me cuidan y nos despedimos. Será hasta mañana.